Cordial saludo para todos aquellos que tengan la oportunidad de escuchar este espacio reflexivo. Mi nombre es Jonathan Meléndez Guerrero, maestrante de la Universidad Iberoamericana en el programa de Pedagogías Críticas y Decoloniales. Hoy en este espacio les doy la bienvenida, donde podemos explorar cómo la historia de la educación, las teorías críticas y las pedagogías transformadoras han influido y siguen influyendo en nuestra práctica docente actual. El propósito de este espacio es analizar cómo los desarrollos históricos de la educación en Iberoamérica y en Colombia permiten comprender muchas de las dinámicas, tensiones y desafíos pedagógicos que enfrentamos hoy por hoy. Además, reflexionaremos sobre la importancia de las teorías críticas, especialmente la propuesta de la Escuela de Frankfurt y su potencial para interpretar nuestro quehacer educativo desde una perspectiva emancipadora. Ahora, la educación y su recorrido histórico en Iberoamérica. Para iniciar, es necesario reconocer que ningún sistema educativo surge de la nada. Los sistemas escolares iberoamericanos tienen sus raíces profundas en los modelos decoloniales, religiosos y posteriormente estatales. Como lo señala Oshebach, la construcción de estos sistemas educativos estuvo marcado por la importancia de los modelos europeos, lo que generó procesos de centralización, homogenización y control social. Este espacio nos recuerda que la educación no siempre fue un derecho. Durante siglos fue un privilegio reservado para las élites. Y esas huellas históricas aún están presentes en las desigualdades que hoy percibimos, en el proceso y en la calidad educativa. Comprender este recorrido nos permite ver que la escuela que conocemos no es neutra ni natural. Es un proceso de decisiones históricas y políticas. Ahora, la historia de la educación colombiana, entre desigualdad y reformas. Al revisar el caso colombiano, Pérez e Hidárraga nos muestra que la educación ha evolucionado en medio de tensiones políticas, económicas y sociales. Desde la independencia, el país ha afrontado desafíos como brechas entre lo rural y lo urbano, conflicto entre la orientación religiosa y laicas, desigualdad en la formación docente y sobre todo la ausencia de las políticas continuas a largo plazo. Colombia ha avanzado, sí, pero lo ha hecho de forma fragmentada, muchas veces respondiendo más a las coyunturas que a los proyectos de educación social. Esta visión histórica nos interpela como docentes porque nos hace entender que la enseñanza no es un vacío. Enseñamos en un sistema de cargas de siglos de inequidad estructural. Ahora, las teorías críticas como lentes para analizar la educación. Avanzar en la línea reflexiva es fundamental hablar de las teorías críticas. Autores como Arraya y Belseca explican que la escuela de Frankfurt cuestionó profundamente los sistemas sociales modernos, denunciando la opresión, la cultura de masas y la producción de desigualdades. Cuando llevamos esta perspectiva al campo educativo, aparece una pregunta clave. ¿Reproducir la escuela, las desigualdades o las transformaciones? Las teorías críticas nos invita a no aceptar la educación como algo dado. Nos pide más bien cuestionarnos como docente qué enseñamos, cómo enseñamos, a quién beneficia el currículo y qué voces quedan silenciadas en el aula. Como la afirma García en el 2007, que la teoría crítica aplica a la educación, busca que el sujeto sea capaz de analizar
su propuesta, su propia realidad para transformarla. La educación no se limita a transferir información. Debemos emancipar, liberar, permitir comprender el mundo para cambiarlo. Ahora, las pedagogías críticas como un llamado de transformación a la escuela. En esta línea aparecen autores como Maldonado, Hirous, López López, quienes retoman la pedagogía crítica como una alternativa para enfrentar los retos de la escuela. Las pedagogías críticas nos invitan a, primero, promover conciencia social, nos invita a cuestionar la desigualdad, democratizar la palabra en el aula, valorar la experiencia de los estudiantes y sobre todo convertir la educación en un espacio de diálogo reflexivo, no de imposición. Henry Hirous, por ejemplo, habla que la pedagogía crítica en tiempos oscuros, invitando a resistir prácticas educativas que deshumanizan o estandarizan al estudiante. López y López sostiene en el 2019 en su apartado que las pedagogías críticas es una propuesta innovadora porque abre espacios para construir aprendizajes significativos desde la experiencia y la reflexión, no desde la repetición. Estas perspectivas conectan de manera directa con nuestro rol docente. No basta con enseñar contenidos, debemos formar ciudadanos críticos, sensibles y capaces de transformar su realidad. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra práctica de hoy en día? Cuando unimos la historia de la educación con las teorías críticas y las pedagogías críticas, encontramos como conclusión una conclusión poderosa, que la educación siempre ha sido política y nuestra práctica docente tiene la capacidad de reproducir o de transformar la sociedad. Hoy, como docentes, debemos cuestionarnos y preguntarnos: ¿estamos generando espacio de diálogo en el aula? ¿Estamos reconociendo la diversidad de nuestros estudiantes? ¿Promovemos pensamientos críticos o solo repeticiones? ¿Cuestionamos las inequidades presentes en el sistema escolar? Las pedagogías críticas nos recuerdan que la escuela debe ser un espacio de emancipación y libertad. Y la historia de la educación nos muestra que las desigualdades no son nuevas, pero podemos romper con ellas mediante prácticas pedagógicas transformadoras. Concluyendo con este espacio, podemos reflexionar sobre los espacios históricos de la educación y sobre las teorías críticas. No es un ejercicio meramente académico, es una herramienta indispensable para transformar nuestras prácticas docentes. Comprender de dónde venimos, qué estructuras nos atraviesan y qué teorías respaldan nuestro quehacer, nos permiten actuar de manera consciente, más humana, más coherente en las necesidades actuales de nuestros estudiantes. La invitación de este espacio reflexivo es que la pedagogía no sea entendida como una técnica, sino como un pacto político, ético y comprometido con la justicia social. Espero que este espacio sea netamente aprovechado, sea entendido, apreciado y sobre todo que lleve el cuestionamiento constante a lo que es una pedagogía crítica
lo que es una pedagogía transformadora y a evitar que las aulas sean totalmente homogenizadas, donde el estudiante también participe, docente, incitar esos espacios, incitar que el estudiante tenga la capacidad de comprender más allá de lo que ya está estipulado en libros, sino en lo que pueda brindarle o regresarle como intercambio, lo que uno se le da al estudiante para que él lo pueda reproducir. No hablo de temáticas, no hablo de temas, porque si yo quiero aprender algo, lo estudio, lo busco en un libro, sino que el estudiante tenga la capacidad de ser libre y que estas políticas, que sea algo que se pueda estructurar a largo plazo, que sirva de ejemplo para muchos. Espero que sea grato esta pequeña reflexión y muchas gracias.